la forma de cómo la religión llegaba a las personas. Desenmascaró la hipocresía practicada por el clero firmemente y sin titubeo les decía que estaban como los sepulcros, muy blanquitos, muy encalados por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos podridos. Confrontar y oponerse a esos poderes religiosos en esos días era prácticamente imaginar ya una sentencia de muerte. Confrontar y oponerse a esos poderes de aquel entonces religiosos prácticamente era una sentencia de muerte. Es por eso los temores y angustias de una madre. Cuando su hijo está en peligro, no hay mayor dolor, incertidumbre que es. De una madre escogida por Dios, no cabe duda, escogida por Dios en el Espíritu Santo, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella recordaría siempre la profecía de Simeón, cuando Jesús fue circuncidado al 8º día de su nacimiento, que esa era la costumbre, y una espada, recuerda esa profecía de Simón que decía, una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lo tenéis en Lucas 2. Allí a la distancia donde Jesús estaba siendo crucificado, esa espada profetizada había comenzado a traspasar el corazón de María. Esa profecía estaba cumpliéndose en esos momentos. Por todo lo dicho, en esta tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. La palabra mujer, conforme a la costumbre cultural de esos días, más que una falta de respeto, era un título de gran estima y consideración. Por ejemplo, en las bodas de Canaán que hemos estado viendo, el Señor le preguntó a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mujer, que en griego quiere decir gune, que la traducción quiere decir mi bendita madre. Así cuando dice el Señor, ¿qué tienes conmigo, mujer? Está diciendo, ¿qué tienes conmigo, mi bendita madre? Jesús en su posición de cordero, llevado al lugar de sacrificio de Isaías 53, reconoció también dolorosamente la traumática experiencia que su madre estaba pasando, mientras veía a su hijo allí colgado en esa cruz de criminales. El Señor no estaba pensando, y repito, no estaba pensando en su muerte inminente a causa de su ministerio, sino en el dolor que estaba pasando su madre al pie de la cruz. Es para saltarse las lágrimas a cualquiera que piensa en el amor de Jesús hacia su madre y en el amor de la madre hacia Jesús. Esto es lo que estaba ocasionando a su madre ese gran dolor. Para María era su primer hijo que moría, no por enfermedad o accidente, sino que moría como malhechor, blasfemo, ya que según los líderes religiosos se estaba haciendo el Señor igual a Dios. Esto es lo que estaban pensando y por eso fue a la muerte. Al decirle a su madre, mujer, he ahí tu hijo, le está extendiendo en la persona de Juan, allí único, al parecer presente y muy cerca, en el drama del Calvario, un consuelo para María, su madre.
aunque Jesús partiera hacia su sitio, de donde vino primero la gloria, nos dice que en Juan no iba a perder un hijo. A su madre respectiva no iba a perder un hijo su madre, sino que en Juan iba a tener otro. Por eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Para María, aunque Jesús partiera, esto es la gloria, ella no perdería un hijo en Juan, recibiría otro. ¿No es maravilloso? En sus últimos momentos, repito, en esta vida, la preocupación de su madre. La frase ahí tu madre, responsabilidad a Juan también, para que a partir de ese momento ministrara a María, su madre. Ministrar quiere decir ayudar, quiere decir edificar, quiere decir consolar, quiere decir anunciar. Juan era al parecer el más espiritual de los discípulos y el más preparado para este fin. Por eso es que amaba el Señor a Juan, porque era muy espiritual. También hoy el creyente, la mujer, el hombre, tenemos la tarea de ministrar a la iglesia. Tenemos la obligación espiritual de ayudar, de consolar, de servir a la iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Esa es la iglesia del Señor. Esto es Paredes. Esto es. Y la tarea de ministrar a la iglesia conforme a los dones que el Señor ha repartido a cada uno. Porque cada uno tiene un don, cada uno tiene algo mejor que otro para poder hacer en la iglesia. Esto es lo que nos dicen los textos que tenemos. Los dones del Espíritu Santo están repartidos a la iglesia, cada uno con su don. Y si uno tiene 3 y 4, mucho mejor, ¿verdad? Por eso, ministrar es ayudar, es consolar. Y algo muy importante, ser guardas de nuestros hermanos. Y no como Caín, que le dijo al Señor, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, ahora sí, cada uno de los que formamos la iglesia somos guarda de nuestro hermano. Estamos para ministrar a nuestro hermano, para ayudar, para consolar, para servir a nuestro hermano. Es interesante y de ejemplo cómo Juan respondió al encargo hecho por el Señor. De ese, nos dice la palabra, desde ese mismo momento y hora, el discípulo recibió a María en su casa. Decía el pastor Quitín Silva que la victoria cristiana no consiste solo en la repetición de fórmulas psicológicas o de versículos bíblicos, sencillamente porque así no trabaja el Señor. Las promesas del Señor se reciben por fe. Y la fe nace y se desarrolla por el ejercicio del estudio bíblico, de escuchar los mensajes de la palabra de Dios y por leer libros cristianos con un buen contenido en la verdad del Evangelio. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10. La referencia que tenemos la recibió Juan en su casa no debiera ser
una estancia permanente, sino temporal. ¿Por qué digo esto? Porque vosotros que leéis la palabra de Dios, nos dice que en el libro de los Hechos, capítulo 1, 14, allí ya encontramos a María y a sus hijos ya junto a los demás discípulos. Y nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que la estancia de María con Juan fue de momento, en esos momentos duros. Porque no olvidemos que algunos de los hermanos al principio del ministerio no creían en Jesús. Sin embargo, aquí vemos que allí en aquel aposento donde el Espíritu Santo estaba, nos dice que estaban allí María con sus hijos ya. Y todos juntos perseveraban en oración y en ruego. Con María, con las mujeres, con los hijos, con sus hijos allí. ¡Qué precioso! Sus hijos rescatados también allí, ¿verdad? La referencia de recibir a María en su casa fue de un momento dado. En esta tercera palabra descubrimos la lección espiritual que de Cristo y en Cristo nos une completamente a la humanidad. A la humanidad claramente relacionada en la comunidad de los santos, de los creyentes. En Juan 7 vuelve a repetir para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra profesión, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La palabra de Dios sigue siendo la regla de convivencia en la Iglesia. Todo esto es el reflejo de la unidad en Cristo. Así como María aceptó la voluntad del Señor para su vida y Juan la recibió en obediencia a Cristo, la Iglesia del Señor Jesús tiene que ser una. Decía un anciano pastor lo que no debe ser una iglesia. Una iglesia no debe ser un rompecabezas de tradiciones eclesiásticas, de denominaciones, cubas humanas o banderas de dogmas prejuiciadores. Decía este pastor, cuando se acaben estos jefecillos o caciques cristianos, Cristo Jesús comenzará a reinar sin fronteras dentro de su pueblo que va de peregrino en la historia hacia la patria celestial. El Señor Jesucristo desde la cruz se preocupó de su madre. El Cristo vivo, resucitado, se preocupa de ti, se preocupa de ti, se preocupa de mí. Quiere darnos la seguridad, no solo social, sino la seguridad de vida eterna. Fijaros, si se preocupa el Señor, la seguridad de la vida eterna. Y termino con un pasaje precioso que a mí también me ha impactado. Jesús le dijo a María y le dijo sobre todo a una de las hermanas de Lázaro, a Marta, la hermana de Lázaro. Le dice el Señor Jesús, todo aquella que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la dice, ¿crees tú
esto? Amén. Y podéis añadir vosotros lo que sigue a continuación. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarnos. ¿Es así? Amén. ¿Crees tú esto? Amén. Sí, lo creo, Señor Jesús. Creo que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvarnos. Que Dios os siga bendiciendo. Amén. Amén.